vamos a ir a lo profundo, al grano, al corazón, a la lógica del sistema capitalista. Entonces, para poder entender eso que nos preguntábamos constantemente en la charla anterior, ¿por qué hay en las sociedades gente muy rica y una cantidad pequeña de gente muy rica y una gran cantidad de gente pobre o con mucho menos dinero, digamos, con mucho menos posibilidades que este grupo privilegiado? Y decíamos que para poder entender, porque decíamos, aparecen y vamos a estar constantemente hablando, las cosas aparecen de una determinada manera, pero vamos a ver que detrás de esa apariencia hay una explicación más profunda. Y decíamos que Marx, este autor alemán, Carlos Marx, había sido quien había estudiado la lógica del sistema capitalista, había desentrañado la causa de la explotación de los trabajadores en este sistema y que había escrito varios tomos. De hecho mostrábamos estos tomos que tengo de nuevo acá y decíamos que en algunos otros países se habían publicado, se habían subdividido y eran como 8 tomos. En esos 8 tomos, además inconcluso, porque Marx muere antes de terminar su obra, él desentraña la lógica del capitalismo, el porqué de la explotación. Y ese es el objetivo de esta charla. No es fácil, decíamos, ¿no es cierto? El conocimiento científico requiere de conceptos adecuados, requiere sistematizar, organizar, profundizar, descubrir el fondo. Esto no es fácil, así que tenemos que ir paso a paso, de lo simple a lo complejo y de la apariencia a lo que podríamos decir se llama la esencia, lo profundo de las cosas. Y vamos entonces, y esto es muy importante porque decíamos, Marx dedicó su vida mucho sacrificio y vivió muy pobremente, a pesar de ser un genio de la economía. ¿Para qué? Para entregarle a la clase trabajadora, a los obreros, a la gente explotada por el capitalismo, los instrumentos que le permitan darse cuenta de que ese sistema nunca va a resolverle sus problemas y que es necesario construir un sistema alternativo. ¿Se acuerdan ustedes que decíamos? Bueno, veamos entonces, vamos a empezar de lo más simple y de la apariencia hacia la esencia. ¿Y con qué nos encontramos? ¿No? Por ejemplo, que si nosotros pensamos en América Latina, todavía hay lugares apartados, muy apartados en América Latina, por ejemplo en la selva amazónica, ¿no? En algunos lugares, en algunos países, en Ecuador, en Bolivia, existen pequeños grupos indígenas, ¿no? Que viven casi con lo que ellos producen. Ellos se alimentan con lo que cultivan, se visten con la lana de los animales que tejen con esa lana. Sus casas son el producto de la madera que está en los bosques o del barro, o no sé cómo se diría, en todos los países le dicen barro, la tierra, ¿no es cierto?, que con el adobe se construyen estas casas. Y así se hacen sus propios instrumentos para cocinar, para comer, ¿no? Y claro, ya podríamos decir de que algún tipo de intercambio con sectores más civilizados tienen. Es muy difícil que en el mundo de hoy encontremos gente totalmente aislada de la civilización, pero en todo caso comprarán, por ejemplo, la sal o comprarán las velas para alumbrarse, bueno, pero muy pequeñas cosas. La mayoría de las cosas las producen ellos mismos. Pero ¿qué pasa en las grandes ciudades? En las grandes ciudades realmente hay una gran división del trabajo. Es decir, unos producen una cosa, otros producen otra, otros producen otra. Ya decíamos al finalizar la charla anterior de que cada producto implica el aporte de algún sector de la producción. O sea, realmente hay una dependencia enorme de los trabajadores o de las empresas, unas y otras, para lograr tener el producto final. División del trabajo llamamos, el trabajo se divide.
no solo se divide dentro de la empresa, lo que se llama división técnica del trabajo, unos hacen una tarea, los otros otra, los otros otra, sino que en la propia sociedad hay lo que se llama la división social del trabajo. Unos están en la agricultura, otros en la minería, otros en la metalurgia, otros, etcétera, etcétera. Ahora, el tema que primero que tenemos que ver es cómo se relaciona una empresa con otra. ¿Cómo se relaciona una empresa metalúrgica con una empresa minera, con una empresa que fabrica los tubos para la electricidad, etcétera? Y como cada empresa es de propiedad privada, es decir, pertenece a una persona o a una familia o a una corporación, pero es de propiedad privada, no es de propiedad de todo el pueblo, entonces para relacionarse una con la otra necesitan intercambiar los productos. ¿Y cómo los intercambian? ¿Ustedes han visto alguna vez una empresa que produce aluminio, por ejemplo, que vaya a tocarle la puerta a la empresa que produce los tubos de aluminio y decirle, mira, yo tengo tal cantidad de aluminio, ¿me lo compras? No, ¿no es cierto? Los productos van al mercado. O sea, se ofrece el aluminio a un determinado precio, los señores compradores del aluminio lo compran en el mercado, a veces hay gente que ofrece a un precio un poquito menor que otro, es decir, y entonces el comprador decide a quién se lo compra, ¿no? Es decir, la relación entre los distintos sectores de la producción se da en el mercado. Y se da, digamos, podríamos decir en forma anónima, o sea, ahí están los precios, no está el dueño de la fábrica, están los precios, ¿no? Y el comprador decide a quién compra. Ahora, ¿cómo este producto que el artesano, ¿no es cierto?, producía la silla o producía la costurera, que es una artesana, producía la blusa, la camisa, ¿no? Era un producto que se intercambiaba en el mercado, ¿no? Entonces, todos los productos que se intercambian en el mercado se llaman mercancías. Todos los productos que se intercambian en el mercado, ¿no? Existen diferentes formas de intercambio de mercancías, ¿no? Existe la forma más simple, que es tú produces trigo y yo quiero hacer pan. Tú me vendes a mí el trigo. Tu mercancía, ¿no?, es el trigo, me vendes a mí y yo compro el trigo, ¿no? Este intercambio, que tú me das un producto y yo te doy dinero o te doy otro producto a cambio, se llama intercambio mercantil simple, ¿no? Y este intercambio se da a partir del dinero, o sea, estas cosas cuestan, ¿no? Tú me entregas un dinero, con ese dinero después yo que recibo por mi producto compro otra cosa, o sea, el dinero me sirve para hacer el intercambio y representa entonces el precio de cada producto, ¿no? Se llama precio justamente a la cantidad de dinero que se paga por dichas mercancías, ¿no? La otra cosa es, tú no vas a ir al mercado si tú no sabes que tu producto le interesa a otro, que tiene utilidad para otros. Entonces, aquí hay que entender de que los compradores acuden al mercado para comprar lo que necesitan, ¿no? Y los vendedores aportan al mercado un producto que saben que es necesario, o sea, que tiene utilidad. Y por eso es que nosotros hablamos de que para que la mercancía tenga sentido, tiene que ser un objeto útil. Un objeto que es inútil no es una mercancía, nadie lo va a comprar, ¿no? La basura que no es reciclable, por ejemplo, bueno, antes decíamos la basura no se compra, se bota, ¿no es cierto? Hoy día, con todo el avance en la cuestión del reciclaje, hasta la basura se vende, pero no toda la basura. La basura no reciclable no es mercancía. La basura reciclable sí lo es porque justamente va como un producto al mercado y es comprado a un determinado precio. Ahora, ¿creen ustedes de que todo objeto útil es mercancía? No.
hay objetos útiles que no se venden en el mercado. Por ejemplo, el aire que respiramos, no se compra. El agua era algo que era de libre disposición de todos. Es ahora que está empezando la escasez del agua en el mundo, que están empezando los grandes capitalistas a adueñarse de las fuentes de agua, y a veces, como no hay el agua potable, la gente está obligada a comprar agua embotellada, etcétera, etcétera. Entonces se ha también vuelto el agua un producto, una mercancía. Ese es un claro ejemplo de cómo en un momento no era y en otro momento es. Y la tendencia del capitalismo, veremos, es a que todo se transforme en mercancía. Y todo gesto que hace, todo trabajo que hace el hombre, sea un trabajo pagado. En las sociedades primitivas se hacían tantos trabajos de cuidado de los familiares, etcétera, que era gratuito. Hoy día se está pagando a la persona que cuida al anciano, se está pagando a la persona que saca a pasear al niño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esta primera unidad tenemos que tener claro que la mercancía es esto que se vende en el mercado por un precio que representa una utilidad, y que mercancías son los productos que se intercambian en el mercado. Veremos, hay productos que no se intercambian o no son mercancías. Llamaremos valor de cambio a la proporción en que una determinada mercancía se cambia con otra en el mercado. Llamaremos precio al valor de cambio expresado en dinero.